¿Y si la peste no fue solo una enfermedad? ¿Y si en los años más oscuros de México colonial, algo más caminó por las calles vacías? Algo que los más antiguos aún recuerdan. Algo que no era humano. Hay historias que se susurran en conventos antiguos. Relatos que los cronistas no quisieron escribir. Testimonios que desaparecieron y leyendas que sobrevivieron gracias al miedo. Hoy, en Archivo Inexplicable, abrimos un expediente olvidado por la historia oficial. Una figura infernal que apareció en plena plaga, vistos por cientos, temida por todos. La llamaban el demonio de la plaga. Prepárate para un viaje que mezcla religión, enfermedad, muerte, y lo que podría ser la aparición más inquietante en territorio mexicano. Esto no es ficción. Esto es archivo. Y está, inexplicablemente documentado. Contexto histórico: las grandes epidemias en México. Entre los siglos XVI y XVIII, México, entonces Nueva España, fue azotado por múltiples epidemias. No hablamos de simples gripes. Hablamos de olas de muerte que arrasaron pueblos enteros, dejando cuerpos en las calles y almas sin descanso. La gran peste indígena, el cocolistli. En 1545, una epidemia desconocida mató a más de 15 millones de personas. Los síntomas: fiebre, hemorragias, ojos enrojecidos, piel oscura, vómitos. No era viruela. No era peste bubónica. Hasta hoy, no tiene nombre exacto. Los nativos lo llamaron cocolistli, que significa plaga o peste en náhuatl. Las víctimas morían en horas. El miedo se expandía más rápido que la enfermedad. Colapsos médicos y miedo religioso. Los hospitales no daban abasto. Los curas comenzaron a hablar de castigos divinos. Se organizaron procesiones, rezos masivos, y algunos pueblos llegaron a quemar vivos a pecadores visibles con la esperanza de detener la plaga. El aire era tan espeso con muerte, que se decía que podía verse caminar entre los vivos. Crónicas de época y el silencio oficial. Algunas cartas de monjes franciscanos y cronistas jesuitas hablan de una sombra negra que aparecía en las noches. Dicen que iba de casa en casa, y al amanecer, los habitantes estaban muertos, sin sangre, pero sin heridas visibles. Los textos fueron archivados, muchos borrados. Pero algunos fragmentos sobrevivieron, escondidos entre códices religiosos y bibliotecas olvidadas. En ese clima de muerte, histeria, dolor y silencio, comenzaron los primeros reportes de una figura demoníaca. Una aparición constante. Un ser que no solo observaba, sino que parecía anunciar o provocar la muerte. En la próxima sección, exploraremos estos testimonios, quienes lo vieron, cómo lo describieron, y por qué su nombre fue prohibido durante siglos. La aparición del demonio, testimonios y relatos populares. En los márgenes de las epidemias siempre aparecen figuras. Algunas son médicas. Otras, espirituales. Y algunas, demasiado difíciles de describir. Lo que verás a continuación no es ficción. Son testimonios recogidos durante más de 3 siglos. Relatos orales, crónicas religiosas, murmullos de barrio, todos coinciden en algo. Durante las plagas, algo caminaba por las calles. Y no era humano. El encapuchado de la muerte. En Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, decenas de relatos coinciden en describir a un hombre alto, delgado, cubierto por una túnica negra. Tenía un rostro oculto. Algunos decían que brillaban sus ojos. Otros que no tenía rostro en absoluto. Y muchos juraban que, tras su paso, los hogares amanecían en completo silencio. Ni gritos. Ni llanto. Ni vida. El caso del convento de Santa Clara, Puebla, 1736. Un manuscrito rescatado por historiadores modernos narra cómo, en medio de la peste, las monjas de Santa Clara registraron la presencia de una figura encapuchada en los pasillos. Las lámparas se apagaban. Las campanas sonaban solas.
Una monja vio a la figura parada frente al altar y entró en coma por 3 días. Cuando despertó, solo dijo: el ángel de la muerte no tenía alas. Crónicas censuradas de la Ciudad de México. Un documento fechado en 1680 habla de un vigilante de las sombras que caminaba entre cadáveres sin pudrirse y que tocaba puertas en la madrugada. Los que abrían, morían en pocas horas. Los que lo ignoraban, vivían para contarlo. La figura aparecía también en dibujos marginales de libros parroquiales, tachada posteriormente por el clero. ¿Delirio colectivo o algo real? Aunque muchos insisten en que se trataba de alucinaciones por el miedo, lo cierto es que la figura fue vista en regiones distintas por personas analfabetas, religiosas, médicos y niños. Algunos relatos incluso mencionan que el demonio flotaba en lugar de caminar. Otros decían que no dejaba huellas en el polvo, pero sí olor a azufre. ¿Era el diablo? ¿Un símbolo colectivo del miedo? ¿O una entidad que aprovechaba el dolor humano para alimentarse? En la siguiente sección, exploraremos cómo la Iglesia Católica respondió a estos sucesos, y por qué se realizaron exorcismos masivos, procesiones de penitencia, y quema de objetos considerados malditos, en nombre de una figura que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Interpretaciones religiosas, castigo divino o manifestación infernal. En tiempos de desesperación, la fe se convierte en refugio. Y también en arma. Cuando la peste azotó Nueva España, la Iglesia Católica fue tanto consuelo como juez. Los testimonios sobre el demonio de la plaga no tardaron en ser interpretados bajo una sola mirada, la del castigo divino. El juicio del clero. Los sermones de la época describían la peste como el látigo del cielo y al demonio encapuchado como el heraldo del juicio final. Se organizaban procesiones de penitencia, personas caminaban desnudas, con la espalda ensangrentada, rezando, pidiendo perdón, mientras campanas sonaban sin parar durante horas. Algunos sacerdotes afirmaban haber visto la figura durante la comunión, flotando en la parte trasera del templo. Exorcismos masivos y objetos quemados. En múltiples parroquias del centro y sur de México se realizaron exorcismos comunitarios. No sobre personas, sino sobre barrios completos. Calles rociadas con agua bendita, cruces clavadas en puertas, libros y máscaras rituales indígenas fueron quemados por considerarse portadores del malinche demoníaco. En muchos pueblos, la sola mención del encapuchado era suficiente para suspender misas y cerrar conventos. Los 4 jinetes y el Apocalipsis colonial. El demonio fue relacionado con uno de los jinetes del Apocalipsis, la muerte o la peste. Las ilustraciones bíblicas de la época muestran figuras encapuchadas, con espadas o frascos de peste, muy similares a las descripciones populares. Algunos teólogos de la época escribieron tratados prohibidos sobre ángeles oscuros enviados a limpiar la tierra. Símbolo, miedo o presencia real. ¿Fue el demonio una metáfora del pecado? ¿Una figura creada por la Iglesia para mantener el control social? ¿O algo que ni el clero pudo explicar y que prefirió esconder en silencio? Porque entre los documentos destruidos, existen fragmentos que dicen algo más inquietante. El demonio que camina no castiga. Solo recoge lo que ya está perdido. En la siguiente sección, iremos más allá de lo religioso. Exploraremos las hipótesis sobrenaturales y esotéricas que sugieren que esta entidad podría no haber sido un castigo divino, sino una conciencia distinta, una energía con intención propia. Hipótesis sobrenaturales y esotéricas. Cuando la religión no logra contener el misterio, aparecen otras explicaciones. Más profundas. Más incómodas. Las interpretaciones esotéricas sobre el demonio de la plaga plantean que no estamos ante una figura bíblica, sino ante una entidad que trasciende la comprensión humana. Tulpa colectivo, una forma creada por el miedo. Según la tradición tibetana, un tulpa es una entidad generada por la mente colectiva. Cuando muchas personas creen en algo con intensidad emocional, esa idea toma forma. Y sí, en medio de la peste, la desesperación y el miedo colectivo dieron vida a una figura real, pero no nacida de carne. Una proyección psíquica.
Un símbolo, vuelto ser. Entidad interdimensional. Algunos teóricos del esoterismo sostienen que durante catástrofes masivas, los velos entre dimensiones se debilitan. El demonio de la plaga podría haber sido un ente que atravesó esa brecha, atraído por el dolor, la muerte y la desesperación humana. Una forma que se alimenta del sufrimiento, pero que no responde a ninguna moral conocida. Coincidencias globales, figuras oscuras durante epidemias. Durante la peste negra en Europa, se reportaban apariciones de hombres vestidos de negro que recorrían los pueblos antes de cada brote. En Japón, la figura de Ame-onna, una mujer demoníaca que aparecía antes de las plagas. En la India, relatos de entidades que se arrastraban en silencio durante las noches de fiebre. ¿Podría tratarse del mismo ente, manifestado bajo formas distintas en cada cultura? ¿Una conciencia antigua, que visita cuando el umbral entre vida y muerte se vuelve difuso? ¿Visitas recurrentes, la peste es la excusa? Hay quienes afirman que el demonio de la plaga no solo apareció en el pasado. Durante la pandemia de COVID-19, circuló un video grabado en Veracruz donde se ve una figura oscura caminando entre casas deshabitadas. En redes sociales, personas aseguraban haber visto el mismo encapuchado que describían sus abuelos. ¿Simple coincidencia? ¿Una figura arquetípica? ¿O una entidad que regresa cuando la humanidad más se rompe? No estamos afirmando, solo exponiendo. Pero si aceptamos que el dolor humano puede crear, invocar o atraer, entonces el demonio de la plaga no es solo parte del pasado. Puede estar esperando la próxima oportunidad. En la siguiente sección, intentaremos explicar lo inexplicable con herramientas científicas, alucinaciones, fiebre, trauma, y los límites de la percepción humana cuando la muerte toca la puerta. Explicaciones científicas y psicológicas. No todo lo que se ve es real. Y no todo lo irreal deja de sentirse. La ciencia ha intentado explicar el fenómeno del demonio de la plaga desde ángulos racionales. Algunos, sorprendentemente convincentes. Fiebre alta, delirio y psicosis colectiva. Durante las grandes epidemias, muchas personas sufrían de fiebre altísima, que provocaba delirios visuales y auditivos. En estado febril, el cerebro puede proyectar figuras, voces, sombras, incluso personas que no están ahí. Multiplica esto por cientos de enfermos, sumado al aislamiento, el miedo y el olor a muerte, y tienes el escenario perfecto para una alucinación colectiva. Histeria colectiva y sugestión religiosa. La historia está llena de episodios de histeria masiva. Mujeres que creían estar poseídas. Comunidades enteras que afirmaban ver ángeles o demonios. Epidemias de llanto, risa o temblores sin explicación médica. La figura del encapuchado pudo haber nacido de un sermón, una imagen o una historia repetida, que el subconsciente colectivo convirtió en realidad visual. Percepción alterada bajo trauma extremo. Cuando el cerebro humano se enfrenta a experiencias extremas, como la muerte masiva, entra en un estado de hiperalerta y distorsión sensorial. Las personas ven cosas que no existen, oyen susurros que no suenan, interpretan símbolos donde solo hay silencio. Desde la neurociencia, esto es un mecanismo de defensa, la mente busca sentido en medio del caos. Y a veces, ese sentido adopta forma de demonio. Síndrome del testigo indirecto. Estudios han demostrado que escuchar múltiples veces una historia vívida puede generar en una persona el recuerdo falso de haberla vivido directamente. Así, generaciones posteriores a las epidemias pudieron recordar haber visto al demonio, sin haberlo vivido, pero con la misma certeza que si lo hubieran presenciado. La ciencia tiene explicaciones. Y todas son válidas. Pero ninguna de ellas explica por qué, aún hoy, algunas personas siguen viendo la misma figura encapuchada cuando la muerte se acerca. En la siguiente sección, veremos casos modernos. Relatos de la actualidad. Que sugieren que el demonio de la plaga aún nos observa. ¿El demonio sigue apareciendo? Casos recientes en tiempos de crisis. El tiempo avanza, pero los símbolos perduran. Y lo que parecía una leyenda colonial,
ha comenzado a manifestarse en el siglo XXI. ¿Casualidad? ¿Sugestión? ¿O una entidad que nunca se fue? Grabaciones virales durante la pandemia de COVID-19. En 2020, mientras el mundo estaba encerrado por la pandemia, comenzaron a circular videos de cámaras de seguridad y celulares, mostrando figuras oscuras caminando por zonas vacías. En Veracruz, un video muestra a una figura encapuchada caminando entre las casas de una comunidad rural. El video fue analizado y no presenta edición. Testigos afirman que esa noche, 2 personas murieron por COVID, sin presentar síntomas previos. Relatos en Chiapas y Ciudad de México. Durante los meses más oscuros del encierro, habitantes de colonias populares reportaron apariciones de siluetas negras en techos, sombras que se detenían frente a las ventanas, y campanas de iglesias que sonaban solas. Un sacerdote en Tláhuac afirmó haber sentido una presencia durante una misa transmitida por Zoom. Era como si alguien respirara detrás de mí, dijo. Efecto del encierro, o memoria colectiva activada. Psicólogos afirman que el aislamiento, el miedo y la sobreinformación pueden generar alucinaciones colectivas. Pero los detalles de los avistamientos recientes coinciden demasiado con los relatos coloniales. Misma altura. Mismo caminar. Mismo silencio. ¿Puede una figura simbólica mantenerse viva por más de 400 años? ¿O estamos presenciando algo que se alimenta del miedo humano y regresa cada vez que perdemos el control? En la próxima sección, cerraremos este archivo con una conclusión inquietante. ¿Fue todo esto un mito que sirvió para dar sentido al caos? ¿O el demonio de la plaga es un recordatorio de que no todo lo invisible es irreal? Conclusión y llamado a la acción. ¿El demonio de la plaga, una leyenda nacida del miedo? ¿Un castigo divino? ¿Un ente sobrenatural que camina entre epidemias? ¿O un reflejo del terror humano ante lo que no puede controlar? La historia oficial lo niega. La religión lo teme. La ciencia lo racionaliza. Pero generación tras generación, la figura encapuchada sigue apareciendo. Silenciosa. Observadora. Letal. No hay pruebas concluyentes. Tampoco hay negaciones rotundas. Solo fragmentos, susurros y testimonios demasiado similares para ser ignorados. Reflexión final. Quizás el demonio de la plaga no es un ser externo, sino un símbolo colectivo. Una advertencia. Una figura que surge cuando cruzamos el límite del dolor, cuando la humanidad pierde el equilibrio y abre puertas que no sabe cerrar. Un eco que regresa cada vez que olvidamos quiénes somos. ¿Tú qué opinas? ¿Fue real? ¿Un delirio colectivo? ¿O algo que sigue entre nosotros? Escribe tu teoría en los comentarios. Dale like si este archivo te hizo cuestionarte la realidad. Comparte este video con quien no cree en lo invisible. Y suscríbete a Archivo Inexplicable, el canal donde los misterios no se explican, se investigan. Nos vemos en el próximo archivo. Y recuerda, no todo lo que asusta es mentira. Y no todo lo que calla está muerto.